Buenos días, buenos días a todos. Espero que alcancen a escuchar no solo bien, sino con claridad. Gracias a su apoyo, sus ofrendas, es que se han adquirido dos bocinas más, también no recuerdo el nombre del aparato, un poder, pero bueno, necesitamos también hacer otros ajustes para que la calidad del sonido que llega a sus oídos no solo sea con fuerza, sino también con claridad. Pero damos gracias a Dios por ese corazón, ese deseo que puso en ustedes de apoyar y dar estas ofrendas y que ya se han materializado en el equipo, en las bocinas, el poder. Y con la ayuda de Dios seguiremos y continuaremos, porque es el propósito seguir predicando el Evangelio. Sean todos bienvenidos, en verdad nos da una gran alegría el que nos acompañen, que estén con nosotros. Espero que al final podamos acercarnos y saludarnos, conocernos, porque a veces, y lo he dicho varias veces estando desde aquí, no alcanzamos, cuando menos yo, a distinguir con claridad. Por ejemplo, mirar hacia este lado, como de ese lado hay mucha luz, distingo las siluetas de hermanos que están pegados a la ventana, pero no distingo sus rostros. Y lo mismo pasa de este lado. Entonces, eso provoca que en algún momento uno no tenga la facilidad de distinguirles, poderles dar una bienvenida de manera más personal. A veces distingo más fácil a los que están al frente, pero reitero, sean todos bienvenidos. Llevamos ya 2 domingos atrás que hemos estado compartiendo enseñanzas, predicaciones que tienen que ver con el pecado y a su vez que tienen que ver con el perdón. El próximo domingo estaremos predicando acerca de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y serán 2 domingos porque serán 2 aspectos teológicos que estaremos viendo que son muy importantes. 2 aspectos teológicos importantes en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a estar compartiendo nuevamente acerca de el pecado y el arrepentimiento. La semana pasada, el día domingo, no pudimos estar con ustedes porque andamos todavía un poco mal de la garganta. Ya entró la primavera, pero todavía seguimos con frío, todavía seguimos con este clima que provoca un poquito esas enfermedades respiratorias, aunque ya oficialmente ya empezó la primavera. Pero en la tarde, noche estuvimos acompañando a personas que conocimos hace años en la iglesia donde mi esposa y yo empezamos de jóvenes a conocer del Señor. La semana pasada, el domingo pasado, falleció la esposa del que era el pastor, actualmente ya no pastorea la iglesia, ya él está retirado. Y la semana pasada el Señor la llamó y estuvimos acompañándolos. Y el lunes fue el sepelio allá en Cuapan y el pastor o el esposo de esta hermanita, la doctora Esperanza Castillo, el pastor pasó a dar un testimonio que quiero compartírselos. Me llamó mucho la atención. Decía el pastor que a él lo habían invitado a ir a Sonora, a Sinaloa, perdón, a bautizar a varias personas de una iglesia. La mayoría de las personas que iban a bautizar son de una etnia y hablan un dialecto, no el náhuatl, otro, me parece que es otro dialecto. Él no lo hablaba, entonces iban pasando las personas que se iban a bautizar, él oraba por ellas, las sumergía en el agua. Y dice que pasó una señora, él la recibe, le da unas palabras, ora por ella,
la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la sumerge en el agua. Y como la misma palabra lo indica, la palabra bautizo viene de una palabra griega que significa o que se traduce sumergir. Entonces dice que él se aseguró de que quedara bien sumergida, bien hasta adentro, bien cubierta por agua. Y pasado un momento, la levanta y la abraza y pues amablemente le dice que ya puede salir. Pero curiosamente la señora no sale o la hermana no sale. El pastor se queda un poco inquieto porque había otras personas, otros hermanos que se van a bautizar y él como que le da un ligero empujoncito para que la hermanita recién bautizada empiece a caminar, pero la hermana se puso muy tensa, muy firme y no se movió. Y él nuevamente aplicó la más fuerza y le decía, ya hice todo lo que iba a hacer por usted, así que por favor salga. Y no salía. Se hizo un momento tenso. Él le habla al pastor de la iglesia que sí hablaba el dialecto y le dice, por favor, dile que ya salga. Ya hice lo que iba yo a hacer por ella. Y el pastor le empieza a hablar en su idioma para decirle que tenía que salir y ella le contesta. Y el pastor que recibe el mensaje se voltea a el pastor, el esposo de la doctora Esperanza, y le dice, pastor, es que dice que no puede salir porque está naciendo su bebé. Sí, justo ahí en ese bautisterio, en medio del agua, estaba saliendo un bebé entre las piernas de esta mujer. Y el pastor decía, en cuántos momentos y en cuántas circunstancias su esposa le ayudó en el servicio del ministerio, porque él era pastor, no era doctor, pero su esposa sí era doctora. Y la llamó, ven pronto y ayúdame porque van a hacer aquí el bebé. Y ya entre varios la sacaron, la llevaron a un lugar y nació el bebé. Pero dentro de lo que más a mí me sacudió un poquito, cuando este pastor, el pastor Edén, estaba despidiendo a su esposa en el panteón, él decía, mi esposa amó siempre a la gente indígena. Fuimos a muchos lugares, a la Sierra Mazateca, la Sierra Mixteca, en el norte del país, siempre en las etnias. Ella siempre tuvo amor por la gente indígena para predicarles el evangelio. Y dijo el pastor, no había mejor lugar donde ella fuera sepultada que en Cuapan, un lugar de etnia indígena, un lugar de etnia náhuatl, de habla náhuatl. Así que si había un lugar donde mi esposa debería de quedar, era en este lugar. Me sorprendió. Me sorprendió ese enfoque, ese corazón para despedir a su esposa. Y ya cuando estaban por poner la tierra en el sepulcro, yo lo tenía a un lado y le preguntamos, ¿algunas palabras que usted le quiera decir a su esposa? Y las palabras fueron, te amo. Es hermoso lo que Cristo hace en nuestras vidas. Es hermoso a donde Cristo nos lleva. Personas de esa iglesia, algunos tenían más de 30 años que yo no los veía. El volvernos a encontrar, el volver a dar testimonio de dónde estamos sirviendo al Señor, fue una alegría. Fue una alegría poder expresarles a ellos que estamos sirviendo al Señor. No desaprovechemos la vida que Dios nos da, no la regalemos. Es un gran tesoro el que Dios nos da. Martín, a ti y a toda tu familia, les abrazamos mucho. Sabemos lo que son estos momentos y el único que puede traer consuelo, como te dije, es el Señor. Si me acompaña,
Si pones la diapositiva, por favor, hermano. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Y la enseñanza se titula Un corazón perdonado y agradecido. Estamos hablando acerca del pecado, lo que el pecado hace en el corazón del hombre, pero también estamos hablando de lo que Jesucristo hace a través de su sacrificio en el corazón y en la vida de un hombre. Entonces el título es un corazón perdonado y agradecido. ¿Qué hace el pecado? Si nos pones la siguiente. ¿Qué genera el pecado? Podríamos dar una definición del pecado. De acuerdo a los diccionarios teológicos, ¿qué significa la palabra pecado? Y para ser concreto, sencillo, pecado es transgredir la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Pecado son todas aquellas acciones que son contrarias a los principios de la ley moral de Dios, de su ley espiritual y sagrada de Dios. Pero, como decía en términos sencillos, ¿qué es pecado? Es rebelarme contra Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque no es una cuestión de conceptos. No es una cuestión de que, bueno, ustedes lo entienden así, para mí esto es diferente. No. Esto es lo que marca la palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad máxima sobre cualquier persona, sobre cualquier institución, sobre cualquier mente, aunque ésta sea la mente más brillante y más capaz que haya. Nadie va a estar encima de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y la verdad, la palabra de Dios nos muestra que pecado es rebelarme contra Dios. Es rebelión contra Dios. Algunos pueden pensar que su pecado es algo muy personal. Y algunos pueden decir, bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo hago esto, pero no le hago mal a nadie. No. Tu pecado está ofendiendo y transgrediendo a Dios. Y como vamos a ver, el pecado no es individual, porque muchas veces al hablar con alguien y quererle llevar a que entienda que su pecado es algo que no solo le está haciendo daño a él, sino a otras personas más, la persona es en sí misma, pues es mi vida, yo quiero vivir así, yo no le hago mal a nadie. No, la palabra, la Biblia, la Escritura nos muestra que el pecado no solo es transgresión contra Dios, no solo destruye y transforma o trastorna a la persona, el pecado también afecta a otras personas. ¿Qué genera el pecado? Que nuestro pensamiento, nuestra mentalidad sea afectada, pensamos mal, hacemos cosas malas. ¿Qué más hace el pecado? Que nuestros estándares de valoración sean incorrectos. Valoramos las cosas mal. Ejemplo, en el Evangelio de Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, la muerte, la destrucción, la amaron más que la luz, la vida, la verdad, la salvación representada en Cristo. Entonces, valoramos mal. Nuestros estándares y prioridades están equivocados. Y, claro, el pecado trastoca, trastorna, transforma para mal nuestro corazón. Y no es ese órgano que bombea incansablemente la sangre, no. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del ser, está hablando del centro del ser de la persona. Todas esas cualidades que la distinguen, su mente, su memoria, su inteligencia, sus emociones, sus sentimientos, todo lo que distingue a esa persona. Eso es lo que la Biblia identifica como el corazón. Entonces el pecado trastoca, transforma, deteriora terriblemente el corazón. Vayamos ahora sí al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer a partir del verso 6 hasta el verso 9. Toda esta sección es más amplia, pero para la predicación
solamente voy a estar usando del verso 6 hasta el verso número 9. Le voy a pedir que siga la lectura en las diapositivas. Usted lo puede tener en su Biblia. Este año, en lo que Dios me permita predicar, voy a estar usando la Biblia de las Américas. Entonces usted tiene la Reina Valera, no hay problema, sígala. Yo lo voy a estar leyendo y en la diapositiva está en la Biblia de las Américas. Dice así, Mateo 26, versos 6 al 9, dice: y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado, ¿dónde dice? A la mesa. Verso 8. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿cuál fue la pregunta? ¿Para qué este desperdicio? Porque este perfume, dice el verso 9, podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. ¿De qué vamos a estar hablando en esta porción de la Escritura? Pecado y arrepentimiento. Lo que hace el pecado en el corazón de las personas. Lo que el pecado provoca al trastornar todos esos valores que están en ese centro de la persona, en ese corazón. Pero también vamos a estar hablando de lo que hace un genuino arrepentimiento. Cuando una persona va a Jesús y a través de él recibe ese perdón de pecados. En la mañana estaba, si alguien es bueno para googlear, vaya al Google, así de sencillo, y póngale ahí, precio de medio litro de perfume de nardo puro o de medio litro de aceite de nardo puro. Lo que yo pude en la mañana al googlear es que 2 mililitros, ¿sí sabe cuántos son 2 mililitros? Cuando le van a poner una inyección, esa jeringa se divide en mililitros. Cada pequeña rayita es 1 mililitro. ¿Sí? Que le pongan una de 5 mililitros. Que le pongan una. Bueno, ya lo averiguará usted cuando le toque. Solo 2 mililitros, ¿ya lo tienes, Eli? ¿Cuánto? Dinos el costo. Fuerte. Dependiendo de la pureza, 5 mililitros, 1,500 pesos. Medio litro, 300,000. De eso estamos hablando. Y en algunas de las proyecciones que yo hice, dependiendo de la pureza del nardo o del aceite, podría llegar a los 800,000 pesos. Wow. Eso es lo que le pusieron encima. Si nosotros luego hacemos berrinche porque tenemos un perfumito de 5,000 pesos, 3,000 pesos, y cuando lo vas a ver ya casi se acaba y tú, ¿quién agarró mi perfume si yo lo había dejado casi lleno? Y alguien te contesta, ay, si yo casi ni me eché nada, o sea, nada más tantito. Bueno, imagínese algo que cueste 300,000 pesos. Y eso no estamos tomando en cuenta el envase, solo la esencia o el perfume. Entonces, esto es para enfocarnos un poquito en este momento, en este acontecimiento. Y cómo el pecado provoca que nuestro corazón y la manera en la que nosotros vemos y valoramos las cosas es tan diferente. Vamos a orar. Padre,
Ayúdanos a entender de tu palabra la verdad que tú dejaste, no solo para los discípulos de aquella primera generación, sino la verdad que tú dejaste para nosotros, para este 2026, para hombres y mujeres de diferentes edades, en diferentes condiciones y situaciones, que podamos entender la verdad que este pasaje habla sobre el pecado y la gran verdad que este pasaje habla sobre el perdón de pecados en Cristo Jesús. El único que puede alumbrar nuestro entendimiento eres tú, Señor. El único que puede traer vida y verdad eres tú. Padre, yo te pido que tú tomes ese control, esa autoridad, y que lo que se vaya a predicar sea tu palabra para cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos lo que dice el verso 6, si nos pones la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Cómo el pecado endurece el corazón, provoca una condición tal que la persona, ese centro de su entendimiento, ese centro de su voluntad, ese centro de sus emociones, está totalmente mal dirigido, totalmente distorsionado. Entonces el pecado endurece el corazón. Y dice así el verso 6, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Entonces, ¿qué pusimos ahí en la diapositiva? ¿Quién es este personaje llamado Simón? Bueno, como tal, se le conoce como Simón el leproso, pero dadas las costumbres de aquella época, ningún leproso podía estar en una casa conviviendo y comiendo de manera normal con las personas. En las costumbres de los judíos de aquella época, un leproso era expulsado de su familia, era expulsado de la sociedad y tenía que irse a vivir a cuevas, a lugares apartados, obviamente, donde había otras personas o con la misma enfermedad que él o otras enfermedades que los condicionaban a ser expulsados de esa convivencia en sociedad. Entonces, esta persona que aquí se nos identifica como Simón el leproso, entendemos claramente que al estar él en una celebración, ya no era leproso. Y ningún propósito, ningún objetivo habría que él invitara a Jesús si no tenía nada él de relación con Jesús. Entonces, aunque el pasaje no nos los deja ver con esa explicitez, con esa claridad, el pasaje sí nos da a entender que es muy probable que este hombre llamado Simón, que había tenido esta enfermedad llamada lepra, haya sido sanado por una obra milagrosa de amor, de misericordia, por parte del Señor Jesucristo. Es la única razón para que este hombre, cuánto tiempo haya estado leproso, cuántas afecciones haya tenido él en su vida, en su familia o en sus relaciones comerciales, no lo sabemos, pero algún efecto la enfermedad pudo haber provocado en él, al punto que cuando él ya no es leproso y está sano, es un momento de mucha alegría, y esta alegría él la traduce en un momento de convivencia. Llama a Jesús, llama a sus discípulos, están en esa convivencia, y en ese lugar es donde viene otro momento que ya hablaremos más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que estar recalcando es la actitud de este leproso o ex leproso para con el Señor Jesucristo. Por eso ponemos en la diapositiva que probablemente fue sanado por Jesús. Y dice ahí, un leproso no podía convivir normalmente, es decir, no podía estar en una mesa comiendo con las demás personas.
Ahí está ese momento. Ahora, amados, otro aspecto que, hermanos, si me regalan una botellita de agua, por favor. Gracias. O ahí con la hermana Lupita un vasito es suficiente. No te preocupes, Suri. Bueno, ya pegó la carrera. Bien. Nosotros en nuestras casas podemos tener una mesa para 2 personas. Tal vez somos solo 2 en casa. Tal vez la familia es más extensa. Tenemos una mesa para 4 personas. Ahí sí ya estaría hablando yo un poquito de una familia numerosa. Y seguramente si te hablo de familias de 6 integrantes, vas a abrir los ojos. ¡Uy! Son muchos. Y si te digo que son más de 6, son 8, son 10, ¡ay! Vas a abrir mucho los ojos. Porque el día de hoy, el pensamiento que socialmente hay, gracias Suri, es que las familias sean cada vez más chicas. Y bueno, yo podría decir que las familias hoy tienen más mascotas que seres humanos. Eso no quiere decir que no tenga usted mascotas, eso es otra cosa. Pero bueno, las mesas que nosotros tenemos son muy diferentes a las mesas que había en los días del Señor Jesucristo. Sería más parecida la mesa de aquellos días a las mesitas que ponemos en la sala. Si usted ve la mesa, la altura de su mesa del comedor es una, y si usted voltea a su sala y ve la altura de la mesita de su sala, la altura es otra. La verdad es que ignoro cuál sea la altura de una mesa de comedor. Ignoro si está a una altura de 80, 90 centímetros, lo ignoro. Pero sí tengo claro que la altura de una mesita de la sala es más pequeña, más bajita. ¿Cierto o no? Es cierto, ¿eh? Ahora, en los días del Señor Jesucristo, la altura de las mesas era parecida a la altura de las mesas de la sala. En aquellos lugares no había sillas, no se usaban. Se usaban ciertos cojines o otras superficies blandas y las personas no se sentaban, se recostaban de tal manera que un brazo quedaba sobre la mesa y el resto del cuerpo quedaba estirado, tendido en el piso. Esa era la mesa y la costumbre de tomar los alimentos en esos días. Puede practicarlo al rato que llegue a su casa. Sírvales de comer a todos ahí en la mesita de la sala y que todos se tiendan. Va a ver que no tenemos la habilidad, no tenemos la costumbre. Algunos de nosotros no vamos a lo mejor ni la sopa a poder comer porque no tenemos esa práctica. Pero en aquellos días así era. La convivencia así era. Por eso cuando en otro de los pasajes se habla de esa celebración a lo que hoy le llamamos la última cena de el Señor Jesucristo con sus 12 discípulos, dice que un discípulo tenía recostada su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús. Es que eso era lo que pasaba cuando cada persona se inclinaba y se acomodaba en la mesa, quedaba parcialmente recostado sobre la persona que estaba al lado. Ahora, decía, esta era la manera en la que ellos comían. Usted lo puede leer, hay mucha literatura, están los libros de Alfred Hedersheim, están otros libros que se llama Usos y Costumbres. Ahí puede usted leerlo y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo para este pasaje es real. Es real, así eran las mesitas y así era la forma en la que cada persona se acomodaba. Entonces, este era un momento muy íntimo, un momento donde había un objetivo muy importante por causa de la celebración. Y esta persona llamada Simón, que había sido leproso y
que podemos entender que fue sanado milagrosamente por el Señor Jesucristo, lo invitó. ¿Cuáles fueron sus intereses? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Bueno, será algo que en algún momento podremos ir desprendiendo de el mismo pasaje. Ahora, hay otra ocasión donde también una mujer vino y ungió al Señor Jesucristo, pero no es este momento, no es la misma persona, son dos acontecimientos muy diferentes. Ahora, ¿por qué este pasaje es importante dada la secuencia de enseñanzas que vamos a dar? Ya dijimos que la siguiente semana estaremos predicando acerca del sacrificio, de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, porque justamente esta situación, esta invitación a esta convivencia y que esta mujer derramara ese perfume sobre el Señor Jesucristo, Él lo dijo con sus palabras. El Señor Jesucristo dijo, lo que ella ha hecho es prepararme a mí para mi sepultura. Era la última semana de vida del Señor Jesucristo. La siguiente semana Él estaría muerto. Entonces, esta es una ocasión muy especial y diferente de la otra mujer que también había hecho algo parecido. Son dos personas diferentes. La mujer del primer ungimiento es otra. Esta la vamos a identificar más adelante porque el Evangelio de Juan nos dice claramente quién es. ¿Qué hace el pecado? Si nos pones la siguiente, por favor, Elías. Perdón, no eres Elías. Cory. Les digo que no distingo. Les digo que no distingo. Pero ya distinguí que eres tú, Cory. ¿Qué hace el pecado? Produce indiferencia espiritual. Fíjate cómo este hombre fue sanado milagrosamente. Pero Jesús, para él, no era el Mesías. Jesús, para este Simón que había sido sanado de la lepra, para él Jesús no era el Salvador. Un hombre poderoso, claro. Un hombre que le había quitado la enfermedad, claro. Un hombre que valía la pena sacar la cartera y hacer un gasto. Vamos a invitarle una comida a Jesús y sus discípulos. No pasa nada, que venga y que coma. Pero no había más. El pecado produce indiferencia espiritual. Y tal vez hasta este momento donde el verso 6 dice, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, para nosotros ahí la cosa está normal. Invitó a Jesús a su casa, qué bueno. Jesús se sentó ahí a una comida especial, pues está bien, felicidades. Pero justamente es las acciones de la mujer que vamos a ver a partir del verso 7, lo que claramente hacen una diferencia, no solo con Simón, sino aún hasta con los apóstoles y aún con nosotros, para que nosotros podamos ser escudriñados. ¿Cómo estoy viendo yo al Señor Jesucristo? ¿Qué trato yo le estoy dando al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho en mi vida? Bien lo decía el hermano Rogelio cuando inició la reunión. El Señor ha hecho muchos milagros entre nosotros, obras muy portentosas, muy maravillosas, sanidades, de salvación, de restauración de vidas, de restauración y nueva vida a matrimonios, a familias. Y qué decir de bendecirnos el Señor con hijos o hijas. Estamos muy bendecidos, pero el pecado produce indiferencia espiritual. Este leproso o ex leproso no veía a Jesús como el Mesías. No veía a Jesús como para darle algo mejor que lo que ya le estaba dando. ¿Qué produce el pecado? Produce superficialidad. Y el día de hoy podemos ser muy superficiales. Sí, viene Semana Santa, pero podemos ser muy superficiales. Tal vez estamos más interesados en los viajes, en los paseos, en la diversión que nos puede producir Semana Santa y no entendemos que son las fechas donde Cristo genuinamente murió en la cruz por nosotros.
Lo vemos con frialdad. Sí, yo entiendo que mis hermanos y hermanas que son maestros, ay, ya quieren que venga el periodo de ay, sí, ya, sí. Que los papás se lleven a sus hijos 2 semanas, por favor. Sí, sí. ¿Qué es Semana Santa? Vacaciones. A veces no vemos más allá. ¿Qué produce el pecado? Fíjate cómo afecta la mente, afecta la voluntad, afecta las emociones y afecta los deseos. Eso es lo que hace el pecado. Es lo que produce en nosotros la maldad. Ha trastocado ese centro de nosotros. Nuestras emociones están encaminadas a la maldad. Nuestros deseos no están encaminados a volvernos a Dios. Nuestra voluntad no se somete a hacer los principios de Dios. Nuestra voluntad puede estar más dócil hacia el pecado y hacia la maldad. Podríamos decir muchas cosas más de este Simón, pero Simón representa a alguien que, a pesar de que Jesús había sido bueno y misericordioso con él, seguía sin amarlo, seguía sin rendirle su vida y seguía sin quererle dar lo mejor. Sí le dio algo, pero no lo mejor. Y eso puede ser el espejo de muchos de nosotros. Que el Señor ha traído sanidad, que el Señor nos ha bendecido con trabajo, que el Señor nos ha, algunos de nosotros, sanado de algunas enfermedades, pero solo le doy lo que me conviene. Solo le doy lo que socialmente me hace quedar bien delante de otros. Y muchas cosas más podríamos decir de Simón, que claramente está representando cómo el pecado nos hace indiferentes de manera espiritual, nos hace que seamos fríos, nos hace que seamos muy ligeros. Claramente Simón muestra cómo el pecado afecta a una mente, la voluntad ejecutada en acciones, y cómo las emociones y los deseos están totalmente desviados. Veamos ahora lo que dice el verso 7, que es el centro también de esta enseñanza. Dice: y se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume. Y fíjate cómo la palabra lo dice con mucha claridad: muy costoso. De hecho, en la palabra griega está hablando de algo de mucho peso. Y es que en los equivalentes, para poder entender el costo de esto, en aquellos días tenemos que ir un poquito a las costumbres, la cultura judía. Un trabajador que salía en la mañana y estaba trabajando hasta que el sol se metía y regresaba a su casa, su salario era una moneda que se llamaba denario, un denario. Ese era su salario por un día de trabajo. Si tomamos en cuenta que los judíos se regían de una semana de trabajo de 6 días por uno de descanso, al año, ¿cuántos días eran de descanso? Contado en semanas. Entonces, si a 365 días le quito 52, ¿cuántos quedan? ¿300 qué? A ver, María, ayúdanos. Tú eres buena con las matemáticas, ¿no? ¿Cuántos? Si a 365 le quito 52, no está tan difícil. Y quieren que sus hijos les hagan ahí las ecuaciones y elevadas a la tanta potencia, y ustedes una resta no me están haciendo. ¿Cómo va a ser? ¿300 qué? A eso tenemos que tomar en cuenta que también entre semana caían algunos días festivos. Entonces, esos días festivos también no se trabajaba. Por eso se consideraba que los días que, descontando fines de semana, o sea, domingos, días de reposo, y descontando algunos de los días festivos que quedaban entre semana, se consideraba que una persona trabajaba 300 días al año. 300 días. Y si ganaba un denario por día, ¿cuántos denarios eran al año?
300. Este perfume, si alguien lo quería comprar, tenía que trabajar todo un año sin tomar de ese salario, sin tomar un solo denario, guardar día tras día para colectar los 300 denarios y poder comprar algo así. Era un gasto muy fuerte, o visto de otra manera, era una inversión muy fuerte. Volvamos a leer el verso 7. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza. Cuando estaba sentado, ¿dónde dice? A la mesa. Ponos la diapositiva, por favor, Cori. Déjanos ahí la diapositiva. Yo le voy a pedir a usted que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan nos va a dar claridad acerca del nombre de la persona, de la mujer que derramó ese perfume sobre el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso número 1. Entonces Jesús, ¿cuánto dice ahí? 6 días antes de ¿qué? La Pascua. Y Jesús murió en la Pascua. 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Aquí Juan no nos dice dónde es la cena, pero el Evangelio de Mateo ya nos dijo dónde es. En la casa de Simón. Ok. Y le hicieron una cena allí y Marta servía. Sí. El Evangelio nos dice que de las 2 hermanas, una era muy dinámica. Una era de las que no se podía estar quieta. Voy para aquí, voy para allá, hago esto, hago el otro. Bueno, pues ahí está Martita. Y le hicieron una cena allí y Marta servía. Pero Lázaro era uno. ¿Dónde estaba Lázaro? A la mesa con él. Entonces, en esa casa de Simón, el leproso, estaba Simón, estaba Lázaro, estaba el Señor Jesús y estaban los 12 apóstoles. Entonces era una mesa para ¿cuántos? 15 más, por lo menos 15. Simón, Lázaro, el Señor Jesucristo, más 12 apóstoles. Toda una faena. Toda una faena. Si a veces darle de comer a 4, las hermanas acaban el almuerzo y no saben qué van a hacer de comer. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a hacer de comer? Y nada más son 4. Ahora imagínate, para 15. Era toda una empresa. Y otros aspectos que son importantes entender ahora de las costumbres de aquellos días es que en esas celebraciones solo en el lugar principal estaban los hombres, las mujeres estaban aparte. O, tal y como el texto lo indica, las mujeres servían, pero no estaban sentadas a la mesa. Primer aspecto cultural que es importante entender, por lo que vamos a ver qué hizo María. Dice acá el verso 3. Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ahora, el Evangelio de Juan nos está hablando de los pies, pero el Evangelio de Mateo nos dice que fue su cabeza primero. Dice Mateo 26, 7, y se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Si esos gramos los transportamos a líquido, a mililitros,
se vuelve casi medio litro de perfume. Literalmente, María, cuando rompe el frasco, que también era algo muy valioso, y derrama ese perfume sobre la cabeza del Señor Jesús, ese perfume fue recorriendo todo su cuerpo, su vestidura, hasta llegar a los pies. Y cuando llegó a los pies, que tú debes de tener claro que el Señor Jesucristo estaba recostado, con los pies extendidos, María se suelta el cabello y empieza a limpiar, a secar esos pies. ¿Qué aspectos culturales son muy fuertes aquí? Que a las mujeres no se les permitía estar en convivencia con los hombres. Para nosotros hoy puede ser que peguemos el grito: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible el otro? En este momento lo que tenemos que entender es que esa era la costumbre. Así celebraban ellos sus convivencias, sus comidas, sus cenas. Ahí estaban solo los hombres. El hecho ya de que entrara una mujer y entrara en contacto con uno de los comensales ya era cosa de escándalo. Literal, era cosa de escándalo. Lo mismo pasó en el otro ungimiento, que eran dos mujeres diferentes. Aquí es María. La otra mujer, la Biblia dice que era una mujer muy pecadora. No nos dice cuáles eran sus pecados, pero la Biblia sí dice que era una mujer que era conocida de una vida muy pecadora. Y que cuando el que había invitado a Jesús ve que esa mujer está teniendo contacto con Jesús, entra en escándalo y dice: no, hombre, si de veras Jesús fuera una persona muy entendida, muy prominente, sabría qué clase de mujer es la que está con él. Y claro, no le permitiría que lo tocara. Eso está reflejando la costumbre de aquella época. No había ese contacto. ¿Por qué María? Si regresas conmigo aquí a Juan, en el verso 3 dice: entonces María, tomando ese perfume. ¿Por qué María se atrevió a esto? Están cenando en casa de un hombre que fue sanado. Ahora estamos en Juan capítulo 12, ¿verdad? ¿Cierto? Fíjate lo que pasa en el capítulo 11. Regresa nada más conmigo un pequeño capítulo. Ve conmigo al capítulo 11, verso 43. ¿Ya estamos ahí? Dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Qué gritó el Señor Jesús? Lázaro, sal. Un muerto de 4 días. El verso 44 dice: y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Quién estaba sentado a la mesa con Jesús en casa de Simón, el leproso? El que había resucitado. Aquí hay dos personas que Jesús había hecho algo en ellas. Uno, Simón. Dos, Lázaro. Y claro, la mujer que vino y derramó el perfume había presenciado el poder y la autoridad de Jesús para dar vida a una persona que llevaba su cuerpo muerto 4 días. Todos esos acontecimientos produjeron que María reconociera plenamente quién era Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador, no hay otro, no hay otro. Y cuando otras personas, Simón, Lázaro, su hermano tal vez, los apóstoles, solo le estaban dando a Jesús un trato convencional, un trato educado, un trato hasta cierto punto amigable, cercano. Ella no estaba satisfecho con eso. Ella quería darle a Jesús todo,
mostrarle a Él un corazón genuinamente agradecido. Genuinamente agradecido. Iba en contra de la cultura de aquel tiempo. Gracias, hermano. Iba en contra de la cultura de aquel tiempo. En ese espacio, en esa habitación, era para los hombres. ¿Cuánto tiempo habrá estado María, tal vez allá donde estaban las mujeres, conviviendo entre ellas, platicando entre ellas? ¿Cuánto tiempo, perdón por ilustrarlo así, María empezó a abrazar, a acariciar aquel perfume? Tal vez ella pensaba, es que en cuanto ponga un pie en la sala, se va a levantar Simón y va a decir, salte de aquí, tú no puedes estar aquí, retírate. Tal vez se levante mi hermano y me diga, María, ¿a dónde vas? Yo no sé cuáles fueron los pensamientos de María, pero sí creo que durante algunos minutos ella acariciaba ese perfume y no sabía lo que iba a hacer. Pero cuando ella vio ahí a Jesús conviviendo con los demás, y eso es figura de cómo Jesús se acerca a nuestra vida, cómo Jesús no está lejos de cada uno de nosotros. Tal vez yo solo lo conocí en la escuela dominical, tal vez yo solo lo escucho porque vengo un rato el día domingo y algo escucho, pero no estoy dispuesto a darle todo. De hecho, la Escritura nos dice que no es, ese frasco no era como esto, que yo lo puedo destapar y lo vuelvo a tapar. El texto, los comentarios, los diccionarios nos dicen que era un frasco que tenía un tapón que tenía que ser quebrado, tenía que ser roto para poder sacar ese líquido que estaba dentro. El texto nos ayuda a entender que ese líquido era muy caro. Al día de hoy, la esencia, el aceite de nardo, es algo carísimo. En los días del Señor Jesucristo, esa esencia la llevaban directo del Himalaya. No era algo que podrían conseguir ellos ahí cerca. ¿Cuánto podría haber sido suficiente? Esto tiene casi esa cantidad. Medio litro. A ver si no hago un corto aquí, hermanos. Mejor me paso a este lado. Ahí van 50,000 pesos. Ahí van 200,000 pesos. Ahí van 500,000 pesos. María no estuvo contenta hasta que lo derramó todo. Unas gotas hubieran sido suficientes para que el aroma durara días, pero ella quería dárselo todo. ¿María era pecadora? Sí, era pecadora. ¿Llegó un momento en que María conoció a Jesús como su Señor y Salvador? Claro. Y justamente María, junto con Lázaro y Marta, de los 7 yo soy, ellos experimentaron el sexto. Yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. La vida para María no eran los 300 denarios. Algunos creen que pudo haber sido una herencia, que los padres de ellos se los dejaron a las hijas. Algunos otros comentaristas dicen que ese perfume puede haber sido una dote matrimonial que el futuro esposo se lo pudo haber entregado a María como una representación de ese compromiso de amarla y de proveer para ella. Hay muchos comentarios, pero lo que claramente sabemos es que ese perfume para ella era todo. Y que ella no se sintió satisfecha hasta que lo derramó todo sobre Jesús.
Ahí está esa cantidad. Si yo me la hubiera derramado sobre la cabeza, estaría llegando sin duda hasta los pies. Y cuando ella vio que los pies del Señor estaba ese perfume, hizo un acto escandalosísimo para aquellos días. En aquellos días que una mujer soltera se soltara el cabello, era un escándalo. Soltó su cabello. Tomó su cabello y limpió aquellos pies. Ponnos las diapositivas, hija. No crean que pedí la botella para eso, Uri. No era para eso. ¿Qué veía María? María reconoce plenamente que Jesús es el Mesías. Y el Mesías es Dios mismo. Él no merece otra cosa que todo y lo mejor de nosotros. Creo que para todo diácono o un pastor es duro de repente insistirle a una iglesia, a una audiencia, que ofrende, que diezme. Cuando claramente la Escritura nos muestra que debería ser algo que nadie tendría que decirme. Que yo tendría que ser como María, dispuesto a correr y darle lo mejor. Pero ¿cómo me veo yo comparado con María cuando guardo mi diezmo? Cuando considero que yo soy más sabio que Dios para administrarlo. Cuando yo considero que el manejo de mis recursos está mejor en mis manos que en las de Él. Eso indicaría cómo el pecado ha engañado nuestro corazón. Eso indicaría cómo el pecado ha torcido nuestros valores. Y pensamos que eso en mis manos vale más que ahí, en el alfolí, en la administración de Dios. Eso muestra cómo el pecado nos desvía, aún hasta en nuestra propia voluntad. María valora a Jesús y lo dignifica con todo. No fue un acto simple, entro y le derramo un perfume y me salgo y hay que sigan con su celebración. No. Era una acción de adoración. Era una acción que mostraba un corazón arrepentido. Era una acción que mostraba claramente un corazón agradecido, dispuesto a darlo todo. ¿Hubo voces de señalamiento? ¿Hubo voces de censura? Claro que las hubo. Claro que hubo quien alzó su voz. Veamos lo que dice. Ponnos la siguiente diapositiva, por favor, hija. Por el pecado no valoramos a Jesús. Aún los mismos apóstoles levantaron su voz. Fíjate, si quieres ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4. Fíjate, ahí dice, ¿quién fue el primero de los apóstoles que calificó como mala la acción de María? Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿para qué este desperdicio? Es lo que dice el Evangelio de Mateo en el verso 8. Yo cuando estaba estudiando este pasaje, lo primero que tuve que enfocar que el que escribe el Evangelio de Mateo es Mateo, el evangelista, apóstol también. Y que Mateo también tuvo en un momento de su vida una cercanía con las cosas económicas. Mateo también sabía de dineros, costos, gastos, impuestos, porque esta era una esencia que no se producía en el país, se exportaba. Tenía que tener algún impuesto. Y lo que yo pensaba, porque así lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 8, pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este
desperdicio. Y lo que yo reflexionaba es que Mateo nos puso este texto así porque él mismo se dejó arrastrar por el mal corazón de Judas. Judas fue el primero porque se mostraba ya en la Biblia cómo su corazón ya estaba desviado. Estaba a unas horas de vender a Jesús. ¿Por cuántas monedas? Por 30. Si Judas era capaz de pelear 30 monedas, ¿cuánto hubiera querido Judas tener las 300 monedas? Los 300 denarios. Pero Mateo pone eso, porque Mateo nos está poniendo un pecado que él cometió. Un pecado que era muy particular para él, porque Dios lo había sacado de esa vida materialista. Jesús lo había rescatado de esa vida de pecado y de egoísmo, porque ya lo predicamos en una de las enseñanzas anteriores, cómo Jesús pasó junto a él y le dijo, sígueme. Y Mateo lo empezó a seguir, pero el pecado seguía en él. Al punto que Mateo se deja arrastrar por esta consideración. Esto es un desperdicio. Ya estamos sobre el tiempo, pero no quisiera dejar de reflexionar en este punto. Por favor, si tú estás en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, te voy a pedir que subrayes esa pregunta que está en ese verso 8. Por favor, subráyala. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Y sabes, esa pregunta señala muchas áreas de nuestra vida. Yo no sé qué edad tengas, algunos son muy jóvenes, algunos son adolescentes, algunos están en su juventud, otros están en su etapa madura, 40 años. Otros ya hemos avanzado un poco más, 50, 60, 70 o más. ¿Sabes? A veces pensamos que es un desperdicio darle nuestra vida a Dios. Sabes que el pecado es real, sabes que el pecado destruye. Tal vez estás consciente de tus pecados, pornografía, malas palabras, adicciones, inmoralidades. Sabes que estás cometiendo pecados. Sabes que Cristo murió en la cruz para darnos perdón, libertad y nueva vida de esos pecados, pero sigues considerando que es un desperdicio darle tu vida a Jesús. En cuanto María rompió ese frasco y derramó el perfume, se levantaron las voces. ¡Qué desperdicio! ¿No es el pensamiento que está en tu cabeza, joven? Entiendes que hay una vida cristiana, pero crees que es un desperdicio que tú te vuelvas cristiano. A los matrimonios entendemos que en la palabra hay los principios para que un matrimonio sea ayudado, sea bendecido, sea respaldado por Dios, pero crees que es un desperdicio. Simplemente en asistir a una reunión. ¿Cuántos pueden pensar que es un desperdicio? Que se aprovecha más el domingo si me quedo a dormir en casa, si me voy a pasear a tal lugar, si me voy a divertir con tales amigos, familia. Y consideramos que estamos invirtiendo mejor nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, que darle al Señor Jesús lo que Él es digno de recibir. Porque esta pregunta nos envuelve a todos. ¡Qué desperdicio! El lunes que estaba yo en esa iglesia bautista y ahí estaba el cuerpo de la doctora, dieron un tiempo para que si alguien quería tomar el micrófono dijera algunas palabras. Y pasó un pastor joven.
a dar un testimonio y él decía que años atrás, varios, él y su esposa tenían un momento muy difícil porque su hija muy pequeña estaba teniendo unas fiebres muy altas, muy altas. Y él decía, hermanos, no tenía dinero para el taxi, vivían en una comunidad lejana aquí de Tehuacán. Si no tenía dinero para el taxi para viajar de allá a acá, aquí un doctor consultara a mi hija. No tenía dinero para la consulta, no tenía dinero para la medicina. Dice que él se acerca con su esposa y le dice, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nuestra hija amanezca. Y si nuestra hija amanece, vemos de dónde conseguimos y mañana la atiende un doctor. Estuvieron orando, la fiebre bajó. Llegó la mañana, agarró sus dispositivos electrónicos, computadora, tablet, celular, argollas matrimoniales. Llegó a una casa de empeño, pidió el dinero. Fueron con esta doctora a consultar. Y dice que la forma en la que ella le habló fue muy fuerte. Y sí, era de un carácter fuerte ella. Le habló muy fuerte. No tapen tanto a los niños. Taparlos tanto les hace daño. Se enferman más. Le hizo algunas recomendaciones. Atendió a la niña, la consultó. Y cuando él sacó su dinero para pagar, dijo, no. Yo estoy para servir a los siervos de mi Señor. Vaya y sirva al Señor. Y él estaba ahí, dando el testimonio de cómo esa hermana lo había bendecido de una manera tan especial. Y eso me hizo recordar hace unas semanas que predicamos que nosotros somos la sal de la tierra. Y decíamos, no se requiere de mucha sal para darle buen sabor a algo. No se necesita de mucha sal para cambiar un ambiente y una situación. Y viendo todas las personas que estaban ahí, yo decía, ¿cuánta sal la hermana fue poniendo en las vidas? Yo a esta doctora no solo la conozco por el tiempo que me congregué en esa iglesia, la conozco porque fue amiga de una tía mía a la que yo le estoy muy agradecido. Las dos fueron doctoras. Mi tía fue doctora, ella fue doctora. Y entre las familias había una convivencia. Entonces yo antes de ir a esa iglesia conocí un poco de esta doctora, pero a raíz de estar en la iglesia, el conocer, el convivir, fue mucho más. ¿Qué le estás dando tú al Señor? ¿Tú te unirías con este grupo? Ya hicimos cuentas. ¿Cuánto estaban a la mesa? Unas 15 personas, ¿verdad? Y las 15, solo una no censuró la acción de María. De las 15, solo una bajó las voces de los demás y les dijo, déjenla, déjenla. Es bueno lo que ella ha hecho, porque lo que ella ha hecho será unido al Evangelio y se predicará en todo el mundo. Y hoy, que una mujer estuviera dispuesta a mostrar ese corazón arrepentido y agradecido, su perfume también llegó a nosotros. Porque no se trata de darle un trato socialmente aceptable a Jesús. No se trata de ser educados. Es que van a orar, cierro mis ojos por respeto. No se trata de que, bueno, ellos hacen así las cosas, bueno, pues los comprendo. No. El Evangelio es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. El Evangelio es que el pecado distorsiona nuestros valores, distorsiona nuestras emociones, desvía nuestra voluntad. Eso es pecado. Y aquí vemos a los apóstoles incluso desviados, siendo arrastrados por alguien que ya estaba apartado en su corazón del Señor Jesucristo, Judas el traidor.
Y Mateo mismo se identifica a él como uno de los que levantó su voz y dijo: ¡qué desperdicio! Pero después Mateo, arrepentido, le dio de su vida lo mejor al Señor Jesucristo, hasta que él dio su vida como un mártir predicando el Evangelio. ¿Eso consideras tú? En unas semanas más estaremos iniciando nuevamente las reuniones juveniles. ¿Eso consideras tú de la reunión de jóvenes? Un desperdicio. Que hay mejores lugares donde tú puedes estar. Nadie te va a obligar, pero eso muestra el pecado que está en tu corazón. Cuando oyes un llamado al servicio, hermano, hermana, ¿consideras que es mejor dedicar tu tiempo, tu fuerza, tengas la edad que tengas, a otras cosas que servir al Señor? ¿Te estás uniendo a estas voces? ¡Qué desperdicio! Y si de ahí pasamos a las cosas materiales, el dar un diezmo, el dar una ofrenda, ¿tú consideras que en tus manos, en tus cuentas, está mejor que dárselo al Señor? Para los apóstoles fue una pérdida. Ellos pensaban que eso era demasiado darle a Dios. Regresa tantito, Cori, por favor. Cuando el corazón está dominado por el pecado, Cristo no es valioso. Y esto lo digo por Simón. Para Simón, Cristo no era valioso. Por lo menos para uno de esos 12 apóstoles, Cristo ya no valía nada. Pero para María, lo valía todo. Ahora sí, ponos la siguiente, por favor. Y es la conclusión. Estamos terminando ya. Donde hay pecado, Cristo vale poco o no vale nada. No significa nada. Un ritual que hay que cumplir. Un jueves santo, un viernes santo y soy libre todo el año para hacer lo que yo quiera. No vale nada. Pero dice la otra parte, donde hay arrepentimiento, que vale Cristo. Lo vale todo. Y el ejemplo es María. Yendo en contra de las costumbres de aquella época. Y hoy como cristianos hay muchas de las costumbres de esta sociedad que no caminan por la vía piadosa, que son contrarias a la fe y a la genuina caminata cristiana. Donde hay arrepentimiento, Cristo lo vale todo. La última, por favor, Cori. Ahí estoy poniendo estas oraciones. Un corazón perdonado y agradecido. Donde hay pecado, Cristo vale poco. Donde hay arrepentimiento, Cristo vale todo. Yo como predicador sé que va a ser difícil que tú te lleves todo lo que he dicho durante esta hora y cuarto que he estado predicando. Va a ser difícil que te acuerdes de todo. Pero de dos frases que aglutinan todo lo que he estado predicando, seguro te acuerdas. Seguro te acuerdas. Donde hay pecado, Cristo vale poco, no vale nada. Y eso tú te vas a tener que poner en la balanza. ¿Qué vale Cristo para mí? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo, mi vida, mis recursos, mis fuerzas, mis habilidades? ¿A qué se las estoy dedicando? Te podrás justificar de la manera que quieras, te podrás justificar, podrás racionalizar, no, pero estoy tratando de ser buena esposa, no, pero le estoy echando ganas con los hijos. Estás viviendo para ti mismo, para ti misma, si esto no lo estás viviendo en comunidad, porque la Biblia nos muestra que nuestro cristianismo lo vivimos en comunidad, iglesia. Resumimos todo en esto: donde hay pecado, Cristo vale poco, pero donde hay arrepentimiento, Cristo vale todo.
Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. ¿Qué, qué te pediría que hicieras? Ve a la perfumería que más te agrade a ti allá en Sam's. ¿Alguna otra perfumería? A lo mejor algunos somos de economía más sencilla y vamos a esencias europeas. Está bien. Vete a las esencias europeas y pregúntales, ¿cuál es el costo de una esencia de nardo puro? Pídeles que te saquen ahí alguna pequeña muestra. Vas a ver que es un aroma sumamente exquisito, deleitoso, agradable. Y cuando te estén hablando de precios, cuando estés captando esos aromas, acuérdate, donde hay pecado, Cristo vale poco o no vale nada. Pero donde hay un corazón agradecido, Cristo lo vale todo. Y es digno de recibir lo mejor. De que nosotros estemos dispuestos a darle lo mejor. No el tiempo que nos sobra. No el tiempo que nos conviene. No las monedas que son para cumplir. No las acciones que son para quedar bien. Lo que muestra verdadera adoración. Lo que muestra un corazón genuinamente arrepentido. No te olvides, el pecado hace que pensemos mal y hacemos cosas malas. El pecado hace que valoremos mal las cosas. El pecado distorsiona nuestro corazón. Pero Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a deshacer esas cadenas de pecado. Y así como vemos a Cristo sentado a esa mesa, Cristo vino a estar con nosotros, a convivir con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Cuánto necesitamos, Señor, primero entender los graves y grandes efectos que tiene el pecado para poder entender lo grande que es el perdón y la salvación en Cristo. Y Señor, entendiendo que nuestro corazón es perverso y engañoso, también cuánto necesitamos que tu palabra, tu espíritu, nos ayude a tener en claro que la relación con nuestro Señor Jesucristo debe ser lo más importante, lo más valioso en nuestras vidas, y no caer en una relación como la que tuvo Simón por conveniencia, por simple gratitud. Llévanos más bien, Señor, a tener una devoción como la que te tuvo María, dispuesta a todo, dispuesta a dar todo y lo mejor. Que sea algo que tu espíritu
pueda producir en nosotros. Y que esa pregunta que está en el Evangelio sea una pregunta que a través de tu Espíritu nos reprenda, nos redarguya. Porque sí hay momentos donde consideramos que hay cosa mejor que estar contigo. Y eso no es cierto. No hay ningún desperdicio en darte a ti toda nuestra vida. Pero eso solo tu Espíritu nos puede convencer. Pedimos esa obra de tu Espíritu. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria por todo lo que hiciste en tu tiempo predicando el Evangelio y lo que hiciste en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Gracias sean dadas a ti, Señor. Aleluya. Amén.